¿Quién creó a Dios? Una pregunta que, ha rondado la mente de la humanidad por siglos. Un misterio que nos invita a explorar los límites de la fe, la espiritualidad y la propia existencia. Sí, una pregunta que nos lleva a un laberinto de reflexiones profundas. Un laberinto que, curiosamente, 3 amigos, Minor, Sergio y Mike, se atrevieron a recorrer. Y nosotros, por supuesto, con ellos. Y lo interesante es que no son teólogos o filósofos famosos, ¿verdad? Sino personas comunes que buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida. Y lo hacen con una honestidad, digamos, bastante directa, sin miedo a cuestionar las ideas preconcebidas, incluso aquellas que se consideran, sagradas. De hecho, su viaje comienza con una crítica bastante fuerte a la religión organizada. Describen su análisis de la Biblia como blasfemo, imagínate. Es que ven la manipulación, el control, el interés detrás de muchas instituciones religiosas. Cuestionan la interpretación tradicional de Dios y su papel en nuestras vidas. Pero, y aquí viene lo fascinante, a pesar de este escepticismo, perciben que hay algo más, ¿no? Una fuerza o energía que va más allá de nuestra comprensión actual. Es como si rechazaran el dogma, pero se aferraran a la posibilidad de algo trascendente. Buscan una verdad que resuene con su propia experiencia, no con la impuesta por otros. Y en esa búsqueda se encuentran con ideas que realmente te hacen pensar. Por ejemplo, mencionan a Stephen Hawking, el brillante físico, que escribió tesis tanto a favor como en contra de la existencia de Dios. ¿Increíble? No. Un recordatorio de que incluso las mentes más brillantes se enfrentan a estas preguntas sin respuestas definitivas. No hay una fórmula mágica, solo la búsqueda constante. Y hablando de ciencia, algo que me llamó la atención es que para algunos los descubrimientos científicos, como la complejidad del ADN, en realidad fortalecen su fe. Claro, porque ven en la perfección y el orden del universo una evidencia de un diseño inteligente, de una mente superior detrás de todo. Es como mirar a través de un microscopio y darte cuenta de que incluso las estructuras más pequeñas de la vida son increíblemente complejas y perfectas. Te lleva a preguntarte si todo esto puede ser producto del azar. Y aquí es donde Minor lanza una pregunta que me dejó pensando. ¿Y si la necesidad humana de creer en Dios proviene del ego? De nuestro deseo de encontrarle sentido a un universo vasto e indiferente. Es una idea interesante, ¿no? Como si no pudiéramos soportar la idea de ser insignificantes. Entonces, creamos un ser superior que se preocupa por nosotros y le da sentido a nuestras vidas. Exacto. Y Minor va un paso más allá. Si la religión tradicional pierde fuerza, la gente simplemente encontrará nuevos sistemas de creencias, quizás aún más susceptibles a la manipulación. Y usa el ejemplo de la criptomoneda. La gente invirtiendo con fervor en algo intangible, volátil. Pareciera que estamos programados para creer. Y si no es en Dios, será en algo más. Es como si la necesidad de creer fuera más fuerte que la razón, y eso nos hace vulnerables a todo tipo de engaños. Y en este punto entra en escena un filósofo que cautivó a Menor, Baruch Spinoza. Su concepto de Dios es fascinante. Dios es sinónimo de la naturaleza, una sola sustancia que lo abarca todo. Para Spinoza no hay un ser sobrenatural separado del universo. Dios es el universo en toda su complejidad y maravilla, una idea que sin duda desafía la visión tradicional. O sea, olvídate del cielo, el infierno, los milagros. Para Spinoza, la verdadera paz y sabiduría se encuentran en la comprensión de las leyes naturales a través de la razón y la lógica. Y desde esa perspectiva criticaba duramente a la religión organizada. La veía como una herramienta de control que usa el miedo y la superstición para manipular a la gente en lugar de fomentar el pensamiento crítico. Para Spinoza, la verdadera espiritualidad no viene de dogmas o rituales, sino de conectar con la naturaleza, de apreciar la interconexión de todas las cosas. Y hablando de cuestionar las ideas tradicionales sobre Dios, llegamos a Friedrich Nietzsche y su famosa declaración, «Dios ha muerto». Aquí es donde las cosas se ponen un poco incómodas, ¿verdad? Porque Nietzsche no se refería a una muerte literal, sino al declive de Dios como fundamento de la moral y el significado en el mundo moderno. Exactamente. Nietzsche vio que el auge de la ciencia y la razón estaba socavando la fe de la gente en las creencias religiosas tradicionales. Y se preguntó qué pasaría cuando esas creencias perdieran su poder. ¿Qué pasaría con nuestra brújula moral? ¿Qué le daría sentido a nuestras vidas? Es como si predijera un mundo donde todo está en juego, donde no hay verdades absolutas y donde los marcos morales tradicionales se cuestionan constantemente. Y en cierto modo estamos viendo eso en el mundo actual, ¿no? Totalmente. Piensa en los debates actuales sobre género, identidad, justicia social. Las creencias que antes eran firmes están siendo cuestionadas y redefinidas. Es como si estuviéramos en un estado de flujo constante, tratando de averiguar en qué creemos. Y puede dar un poco de miedo, ¿verdad? Porque si no hay Dios, ninguna autoridad definitiva, ¿quién puede decir que está bien y que está mal? ¿Qué nos impide caer en el caos? Bueno, Nietzsche creía que la muerte de Dios también representaba una oportunidad. Nos obligaba a confrontar nuestros propios valores, a crear nuestro propio significado.
Ya no estamos atados a los dictados de la religión, lo que significa que tenemos la libertad de definir nuestra propia moralidad, de vivir auténticamente. Pero esa libertad conlleva mucha responsabilidad, ¿no? Porque si no tenemos cuidado, podríamos acabar creando nuevos ídolos, nuevos sistemas de creencias tan restrictivos y dañinos como los que dejamos atrás. Y hablando de nuevos sistemas de creencias, recordemos lo que Minor decía sobre la criptomoneda. Es un ejemplo perfecto de cómo la gente busca algo en que creer, algo que les dé esperanza, seguridad, incluso si es algo tan volátil como un activo digital. Es fascinante cómo nuestra necesidad de creer puede llevarnos por caminos tan inesperados. Y si esa necesidad fuera la clave para entender no solo nuestra relación con Dios, sino también con el universo en su conjunto. Precisamente, esa idea nos lleva a un punto crucial en la conversación de estos amigos. Deciden explorar una perspectiva diferente sobre la existencia, una que toca la idea de la reencarnación y la interconexión. Reencarnación, ¿eso sí que es un giro inesperado? Me intriga saber a dónde nos lleva esto. Nos adentramos en el terreno de lo místico con el relato corto de Andy Weir, El huevo, que ofrece una visión fascinante de nuestra relación con lo divino. Es la historia de un hombre que muere repentinamente y se encuentra conversando con una figura similar a Dios. Suena como el comienzo de un buen episodio de La Dimensión Desconocida. Un encuentro que te deja pensando en los misterios de la vida después de la muerte. Y en este encuentro, la figura divina revela algo asombroso al hombre. Le dice que él es cada ser humano que ha vivido y vivirá jamás. Espera, ¿cómo? Dices que este hombre es todos a la vez, pasado, presente y futuro. Esa es la premisa. Y esta existencia compartida, según el relato, es un viaje de aprendizaje y crecimiento. Cada vida es un paso hacia la comprensión de nuestra verdadera naturaleza divina. O sea que todos estamos conectados, somos parte de un gran tapiz cósmico donde cada hilo representa una vida, una experiencia única que contribuye al conjunto. Exactamente. Y esto plantea una pregunta importante. Si todos somos parte de la misma esencia divina, ¿por qué experimentamos tanto dolor y sufrimiento? Es una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo puede ser que un Dios benevolente permita tanta injusticia, tanta tragedia en el mundo? Aquí es donde entra en juego la idea del crecimiento. Según el huevo, cada vida, con todas sus alegrías y tristezas, es una oportunidad para aprender y evolucionar. Experimentamos diferentes perspectivas, tomamos decisiones y nos enfrentamos a desafíos que moldean quiénes somos. Entonces, incluso las cosas malas, las penas, las pérdidas, todo tiene un propósito. Es todo parte de un gran plan cósmico. Esa es la sugerencia del relato. Es como si todos fuéramos almas en un viaje y cada vida fuera una oportunidad para refinarnos, para ser más compasivos, más comprensivos, más conectados con la divinidad que llevamos dentro. Es una idea reconfortante, sin duda. Te hace ver el mundo e incluso tu propia vida desde una perspectiva diferente. Pero ¿cómo conciliar esta idea con la realidad que nos rodea, con el sufrimiento que a veces parece no tener sentido? Ahí está el desafío. La historia no nos da todas las respuestas, pero nos invita a reflexionar sobre el significado del dolor, de la pérdida de la propia existencia. Nos recuerda que la vida es un misterio, un rompecabezas que quizás nunca podamos resolver por completo. Es un desafío, sin duda. Y creo que esa es la esencia de la búsqueda espiritual, ¿no? Aceptar que no tenemos todas las respuestas, que el misterio es parte integral de la experiencia humana. Exactamente. Y en ese punto, Minor, Sergio y Mike nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Si la religión tradicional ya no nos satisface, ¿dónde encontramos significado y propósito en un mundo que parece cada vez más secular, más materialista? Es como si estuviéramos en un punto de inflexión, ¿no? Los viejos paradigmas se están desmoronando. Nos encontramos buscando nuevas formas de conectar con lo trascendente, con algo que nos dé esperanza y sentido en medio del caos. Y surge la pregunta, ¿es algo inherente al ser humano el deseo de creer en algo superior a nosotros mismos? ¿O es una construcción cultural, una respuesta al miedo a la incertidumbre, a la finitud de nuestra existencia? Es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia, ¿verdad? Desde las pinturas rupestres en las cuevas hasta los grandes templos y catedrales. El ser humano siempre ha buscado dejar una huella, trascender su propia mortalidad. Y esa búsqueda se manifiesta de muchas maneras. En la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la simple contemplación de la naturaleza. Lo importante es reconocer esa sed de lo infinito, esa necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Y quizás, como sugieren Minor, Sergio y Mike, no se trata de encontrar una única respuesta, una verdad absoluta, sino de abrazar el misterio. La posibilidad de que haya infinitas formas de experimentar lo divino, lo sagrado, lo trascendente. Precisamente. Y ese es el gran aprendizaje que nos deja esta profunda inmersión en las conversaciones de estos amigos. No se trata de llegar a un destino final, sino de disfrutar del viaje, de la búsqueda constante, de la exploración de las diferentes perspectivas que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y en ese viaje es fundamental mantener la mente abierta,
cuestionar nuestras propias creencias, estar dispuestos a cambiar de rumbo si es necesario. Sin duda, porque la verdad no es algo estático, inmutable, sino un proceso dinámico, en constante evolución. Y en esa evolución, el diálogo, el intercambio de ideas, juega un papel fundamental. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión. Hemos explorado ideas complejas, desafiantes, pero esperamos que esta conversación haya despertado tu propia curiosidad, tu deseo de seguir buscando, de seguir cuestionando, de seguir evolucionando. Recuerda, esta inmersión solo ha arañado la superficie de estos temas tan profundos. Hay todo un universo de ideas esperando ser explorado. Y como nos recuerdan Minor, Sergio y Mike, la gran pregunta sigue en pie. Si el ser humano deja de creer en Dios, ¿en qué va a creer? ¿Qué llenará ese vacío? Esa ansia de significado, de conexión, de trascendencia. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la espiritualidad, sobre el papel de la fe en un mundo cada vez más secularizado. Y cada uno de nosotros debe encontrar su propia respuesta. Así es. Lo importante es no dejar de buscar, de preguntarnos, de explorar las infinitas posibilidades que nos ofrece la vida. Y con esa invitación a seguir explorando, nos despedimos. Hasta la próxima y que la búsqueda continúe.